postrarme ante ti, Jesús, y en silencio. Gracias a Dios por su palabra. Quiero que abra su Biblia en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Quisiera allí que meditáramos la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Pero antes de leer, esta carta es escrita o es dirigida a un grupo de hermanos que están sufriendo, que están en sufrimiento, siendo perseguidos por el Imperio Romano en el primer siglo. Había un emperador, Nerón, y muchos otros, pero él desató una persecución muy fuerte. Era algo hostil contra los cristianos. Hoy día también hay muchos creyentes sufriendo también en algunos lugares del mundo. Aún en Colombia parece que no, pero hay creyentes padeciendo por causa del Señor. Persecución. Así que el apóstol escribe en un contexto de sufrimiento. Qué oportuno es cuando la palabra de Dios llega a la vida de uno, sea cual fuere la circunstancia. Probablemente no de persecución, probablemente de enfermedad. Alguna enfermedad o en momentos de escasez, o tal vez hemos pasado en momentos de luto, hemos perdido a alguien, pero la palabra es la única que nos fortalece. ¿A cuántos ha fortalecido la palabra de Dios? Así que en medio del sufrimiento, de circunstancias adversas de la vida, en un mundo hostil, siendo los creyentes minoría en el Imperio Romano, realmente lo que pudo fortalecerles fue la palabra de Dios. Y esa palabra está también para nosotros en esta mañana. Así que la carta, toda la carta, nos da ánimo. Y no solo ánimo, sino que le recuerda a los creyentes todo, absolutamente todo lo que el Señor hizo por ellos. Pero también hoy quiere recordarnos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Capítulo 2, versículo 1. Esta mañana quiero que tenga presente lo siguiente. El apóstol nos habla de malos hábitos que hay que abandonar y buenas costumbres que hay que adoptar. Malos hábitos que hay que abandonar y buenas costumbres que hay que adoptar para crecer en el Señor sin olvidar su bondad. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En este pasaje se empieza con una exhortación. Y la exhortación está fundamentada en, él dice, dejen. La exhortación nos lleva a desechar, a apartar, a abandonar toda clase de actitud pecaminosa que no nos deja crecer en relación con el Señor. Desechar. En otras palabras, desechar es poner fuera, establecer fuera. La idea que hay aquí es como cuando uno tiene un ropaje viejo y alguien le dice a uno: quítate esa ropa vieja.
Yo recuerdo a mi padre porque cuando él me llevaba a comprar ropa o calzado, me decía: hijo, quítese esos zapatos viejos y póngase enseguida los nuevos. Porque, claro que él me decía, si usted se llega a morir, eso se lo pone otro. Pero estrénelo, es para usted. No hay que esperar el 31 de diciembre para ponerse la ropa nueva. No, es ya. La idea que hay ahí es más o menos eso. Hay que dejar hábitos que impiden que nosotros podamos crecer. Y lo primero que el apóstol nos habla aquí es desechar. Dejando. ¿Y qué es lo que hay que dejar? Cosas que no son deseables. Cosas que no están bien. Es una exhortación. Y miren lo que dice. ¿Qué dice el autor que debemos dejar ahora? Cuando él los confronta, ¿qué es lo que deben dejar? Es porque de antemano les ha recordado todo lo que el Señor hizo por ellos. Miren el capítulo 1, versículo 23. Y quiero que usted y yo tengamos presente hoy lo que el Señor ha hecho en favor nuestro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que cada uno de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo por el poder de Dios a través de su palabra. Usted y yo oímos un día la palabra, Dios la usó como abono. El Espíritu Santo usó la palabra como abono para convencerle a usted y a mí ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Al escuchar la palabra, usted ha venido ahora a ser parte de la familia de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, Dios le ha dado vida eterna en Jesucristo a usted y a mí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por su palabra? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que el Verbo, el Dios invisible, se hizo visible. Se hizo visible. Se ha dado a conocer. El Verbo se hizo carne. Ahora, como hemos recibido vida, como hemos recibido el mensaje del Evangelio, de la palabra, las buenas nuevas de salvación, entonces Pedro les dice a sus oyentes: no tengan en poco lo que él hizo por ustedes. Ustedes y yo tenemos que dejar esas actitudes pecaminosas que no nos dejan crecer. Ahora, a diario tenemos lucha con el pecado, todos nosotros, pero tenemos que desechar una vez por todas. Aquí hay una progresión natural de los pecados que Pedro describe. Comienza con el amplio sentido de la maldad, desechando pues toda malicia o maldad, pero maldad en el sentido de depravación. Ahora, él no le está hablando a no creyentes, él le está hablando en un contexto eclesial. Y esta mañana el apóstol también nos está hablando a nosotros, porque esta palabra es relevante para nosotros hoy. No podemos seguir con la conciencia encallecida. ¿Sabe qué hace Satanás? Satanás trata de entenebrecer el entendimiento. En otras palabras, el oscurecer el entendimiento, de tal manera que nosotros andamos y vivimos de cualquier manera y creemos que así está bien. Parece que el Espíritu Santo en nosotros no nos redarguye, pero claro, Él sí está ahí, sino que nosotros a veces somos tercos.
Ahora aquí hay una progresión. Miren que empieza con la maldad en el sentido general. No hay bueno ni uno solo. Todo hombre nacido de mujer, excepto Jesús, todo hombre es pecador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora note que hay un amplio sentido de maldad y la corrupción. ¿Qué produce? Dice que la maldad, ¿qué produce en la vida del individuo? Pues toda malicia, todo engaño. Todo engaño. Y eso tiene que ver con mentira. La maldad tiene que ver con el engaño. Y el engaño no es otra cosa que falsedad en la vida de nosotros como creyentes. Toda maldad entonces nos lleva ahora a engañar a la gente a una vida de falsedad. A una vida de falsedad. ¿Y el engaño a qué conduce? Según el texto bíblico. Después del engaño que viene, ¿qué dice el texto bíblico? Toda hipocresía. ¿Y qué tiene que ver cómo se deja ver la hipocresía? ¿Cómo se muestra la hipocresía en la vida de una persona? Con una aparente o mera apariencia de un buen sentido, pero está escondiendo la falsedad. La hipocresía es traición. La hipocresía es para engañar. Es una falsa apariencia. Delante de ti son una cosa, pero detrás de ti son otra. Eso es hipocresía. Es como el actor. Es como el payaso que por dentro está sufriendo, pero ahora no estoy diciendo que los payasos son hipócritas. Es el papel que hacen algunos de ellos. Y en la vida muchos de nosotros actuamos así. La procesión va por dentro, pero entonces aparentamos otra cosa. Y a veces aparentamos una vida de piedad, cuando en nuestro corazón está sencillamente la maldad del pecado en nuestra vida. El engaño conduce a la hipocresía, mientras que la hipocresía, a su vez, enmascara la envidia. La hipocresía tiene que ver con máscara, como los actores del cine, del teatro. Se usan máscaras para mostrar una apariencia, pero detrás de esa máscara hay otro tipo de personaje. Y la envidia conduce inevitablemente a la calumnia. La calumnia es hablar mal de otros. Aquí Pedro quiere que los creyentes identifiquen y eliminen todos los trapos sucios de la carne. Eliminemos los trapos sucios de la carne. El pueblo de Dios debe confesar fielmente. Usted y yo, cuando hemos pecado, tenemos que confesar y arrepentirnos del pecado que permanece en nuestra vida, rogándole al Señor que lo quite de nuestra vida. Hermanos, yo sé que ustedes y yo luchamos con actitudes pecaminosas. Y uno dice, pero yo siendo creyente, ¿por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? Tenemos una lucha, pero tenemos que confesar nuestro pecado. Y yo sé que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y ayudarnos. ¿Cuántos creen que el Señor le ayuda a uno? Ahora, la Escritura nos insta a despojarnos de vicios y a vestirnos de virtudes. Pero esta mañana yo debo preguntarme, ¿qué debo desechar de mi vida? ¿Qué debo apartar? ¿Qué me impide a mí avanzar? Y vamos a mirar unos 2 o 3 versículos. Romanos capítulo 13, versículo 12. Puede abrir su Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 12.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, esa es la misma palabra. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa figura hermosa, desechen eso, quítense ese viejo ropaje. Pero es que yo soy así, pero es que a mí nadie me cambia. Yo nací así, pastor, de terco, pero yo sigo terco. Ustedes se han encontrado con gente así que le dicen, no, pero es que yo soy así, a mí me hizo el Dios así. No, escúcheme. El Señor a usted y a mí nos puede transformar. Cuando yo conocí al Señor, a mí me gustaba usar los suéteres largos por fuera y entonces me hacía un nudo aquí. Y yo un día recién convertido iba por el centro de la calle, de la ciudad, y miré hacia el otro andén y iba un drogadicto loco, igual que yo, un nudo aquí, y yo dije, oye, yo me parezco a ese loco. Y entonces yo dije, no, yo tengo que ser diferente. Ahora, eso es una apariencia física, el vestido. Pero creo que uno empieza a desechar actitudes pecaminosas cuando nota, o más bien cuando identifica o se da cuenta que hay algo en nuestra vida que a Dios no le agrada. Y muchos de nosotros, ¿sabes qué decimos? Yo dejo eso cuando el Señor me diga. Y esperamos una voz del cielo que diga, hombre, Pedro, estás actuando mal. No, el Señor usa su palabra para hablarnos y esta mañana le está hablando a usted y me está hablando a mí. ¿Qué tienes tú que dejar y que desechar? Este día no es para mañana, no es para los que no vinieron, es para usted y para mí. Leamos Gálatas 3:27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Yo siempre les he hablado de mi amiga Nancy Candela. Era una joven que estudió conmigo la secundaria. Le decíamos, ella era Nancy Candelaria, pero le decíamos Nancy Candela era porque Nancy Candela era candela. Y un día me exhortó y me dijo, Nicolás, los cristianos no se comportan como tú te estás portando. Ella me apartó a un lado y me dijo eso. ¿Y por qué? Porque a mí me gustaba imitar voces, pero yo lo hacía era para hacerlo en doble sentido. Y entonces ella me exhortó, así no se portan los cristianos. Yo realmente quisiera un día encontrarme con ella. En el momento a mí me dio rabia. En el momento, yo quise como ahorcar a Nancy Candela. Y cuando llegué a mi casa, le dije al Señor, si eso que Nancy Candela me dijo allá en el colegio es verdad, háblame tú, porque a ella no le quiero creer. Ahora les aconsejo que no lean la Biblia como yo lo hice. Abrí la Biblia y metí el dedo. Pero en ese tiempo yo entendí que Dios sí me habló. ¿Y saben qué texto me habló Dios? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Para qué más? Ay, yo dije, Dios, es verdad. Y desde ese día decidí no hacer eso en doble sentido. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis ¿qué? Revestidos, vestidos de Cristo. Bueno, ¿y cómo se viste uno de Cristo? Viviendo como Cristo, andando como Cristo.
pensando como Él. Usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿el Señor haría esto que yo he hecho? ¿El Señor está pensando o pensaría así como yo estoy pensando? Así que hoy debemos preguntarnos, ¿qué debemos desechar? ¿Qué tienes tú que dejar? Ahora quiero que vaya al versículo 2 de Pedro. Estamos en Pedro. Capítulo 1, versículo 2. En primer lugar, nos dice que debemos desechar. Pero ahora debemos desear, anhelar. Desead como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead. Eso de desear es inmensamente, grandemente. Aquí está diciendo desead como niños. Ahora está usando una metáfora para comparar la vida del creyente con la de un niño recién nacido. Ahora, no necesariamente digamos así, a quienes los destinatarios o a quienes Pedro le está hablando no tengan madurez cristiana. No, porque en algunos pasajes, como Pablo usa también el tema de la leche espiritual para referirse a niños, el alimento que prueban algunos niños. Pero aquí no está haciendo referencia exactamente a eso. Ya eran creyentes. Más bien lo que quiere hacer énfasis es en la actitud que tienen los niños hacia el alimento como tal. Ay, las mamás que están aquí y algunos papás también han vivido la experiencia de un niño a la 1 de la mañana llorando por hambre. ¿Y cómo llora él? Él llora así. Para dentro de él, no, cómo llora a gritos. Desesperado. Ay, desesperado. Y la mamá apenas le da su tetero o le da leche materna e inmediatamente se quedan quietecitos, y los niños son tremendos, ellos saben, y los niños entonces se quedan allí degustando de esa leche, y no solo eso, sino que hasta se duermen. La mamá lo pueden decir mejor que yo, ¿cierto? Entonces él está usando esa imagen para mostrar que la actitud la actitud nuestra o de esos creyentes debía ser como la de un niño cuando tiene hambre, que anhela degustar de ese alimento, y apenas recibe el alimento a cualquier hora se queda, ¿cómo? Callado, tranquilo. Un niño, hay niños que tienen horarios, sí es verdad, pero a cualquier hora ellos chillan por el alimento. El hambre de la palabra de Dios es incompatible con el deseo del pecado. Dejen eso, dijo Pedro, dejen esa actitud pecaminosa. Antes, en vez de eso, anhelen, deseen como niños nacidos la leche espiritual. Ahora, la leche está haciendo referencia a la palabra de Dios. Por eso este sermón lo he titulado Desead la palabra de Dios. Ahora dice algunas características. Ese deseo va de la mano de querer abandonar toda maldad y todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia. Desear la palabra es tener un interés profundo en ella, considerarla como muy valiosa y necesitar estar con ella. La palabra es como el pan. La palabra es como el pan. La palabra es la que nos da vida a nosotros. La palabra es la que sostiene a un creyente. La palabra es la que nos fortalece. Así que usted y yo no podemos vivir un día sin la palabra de Dios. Ahora, no con la Biblia debajo del brazo, no, con la Biblia abierta, dispuesta a hacer la voluntad de Dios en nuestro corazón. Yo les pregunto, ¿qué pasará con un niño que pasa una hora, mediodía, toda una mañana, todo un día, sin que usted le dé el alimento así, pequeñito? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con él? ¿Ah? Sí, pero antes forma un berrinche.
Se desnutre, es verdad. Se va a desnutrir, pero él no se va a quedar callado. Él grita, chilla. Él chilla y anhela que la mamá venga. Ahora he visto que hay otras señoras que a veces en momentos así vienen como a suplir. Y es verdad. Y eso puede que sí. Ahí medio engañamos al niño. Para no dejarlo morir de hambre. Así que él anhela es a su madre. Este deseo tiene que ver con el valor que le damos a la palabra de Dios. Hermano, no se conforme con escuchar solamente sermones cada 8 días. No se conforme con eso. Ahora, si usted no lee la palabra, hermano, hay muchas estrategias, formas, metodologías. Hoy la palabra de Dios está grabada para los que no leen. Y colocan ahí el audio. Yo eso no lo hago porque me da sueño. Realmente. Me gusta es leerla, ¿verdad? Se nos dice que debemos de ser la palabra como niño recién nacido. Eso no quiere decir que los lectores del apóstol fueran inmaduros. Más bien tienen que ver con la actitud que ellos deben desear la palabra. La deben desear de la misma manera que un niño desea la leche. Y ahora se le llama no adulterada. ¿Por qué? ¿Cómo es la leche adulterada? ¿Qué tiene la leche adulterada? Agua. ¿O tiene otros componentes? Para mí, sin descartar las empresas, nada de eso. Nosotros compramos es leche, procesada. Pero uno cuando vive en el campo, si usted vivió en el campo, el abuelo mío decían, traigan el pocillo lleno de café y era meterlo ahí debajo la teta de la vaca, ¿cierto? O así puro, sin tinto, sin café, sin nada de eso. Pero escuchen, hermano, se le llama no adulterada. ¿Por qué? Porque ella es pura, no está diluida con agua ni contiene sustancias extrañas. Así que nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios confiadamente. Confiadamente. Pero hoy día hay mucho calentado. Hay mucho desayuno calentado en las iglesias. Y lo otro, leche adulterada o palabra adulterada es cuando yo pretendo que la palabra de Dios diga lo que yo pretendo que diga. La palabra adulterada es falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y la iglesia no puede vivir sencillamente de oír lo que ella quiere escuchar. Nosotros anhelamos que sea Dios quien cada día hable a esta iglesia. Nos hable a nosotros, porque les aseguro, nosotros hacemos tantos programas, tantas cosas, pero lo que sostiene la vida de una iglesia y de un creyente no son tantos los programas ni el activismo. No, lo que sostiene la vida de un creyente, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, hay un propósito. Miren el versículo 2, la parte B. ¿Cuál es el propósito de anhelar esta palabra no adulterada? ¿Para qué? ¿Para qué dice el apóstol Pedro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Podamos crecer para salvación. Ahora, la salvación ya ha sido dada. La tenemos todos nosotros. Pero el creyente debe crecer. Ahora, es decir, que el creyente se nutre y se va desarrollando en esa salvación que el Señor le ha dado. ¿En qué consiste ese crecimiento? Las escrituras nos dan algunos detalles y quiero pedirle a algunos de ustedes que me ayuden. El pastor Enot puede leer 2 de Pedro 3:18. Vamos a pedirle aquí a la hermana Donelia, ¿tiene Biblia ahí, hermana Donelia?, que pueda ayudarnos con Efesios capítulo 3, versículo 14 y versículo 18. O del 14 al 18, Donelia, más bien. Y hay otros textos, pero por asunto de tiempo,
Por ejemplo, si usted está anotando, anote Efesios 4, del 14 al 16. ¿Qué dice Segunda de Pedro? ¡Qué maravilloso! ¿Qué dice el apóstol Pedro en que debemos crecer? ¿En qué debemos crecer? En la gracia y en qué más. Y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea la gloria. Así que nosotros debemos crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. El anhelo cada día de nosotros, hermanos, ¿sabe cuál debe ser? Conocer a Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo. Ahora yo sé que usted le conoce, pero crecer en esa relación. Mire, cuando una pareja de novios quieren tener una relación estable y muy buena, ¿se ven solo una vez al año? No, Nelly se veía cada cuánto con su novio, cada cuánto, casi todos los días. Uno quiere ver, yo vivía como hacia el norte de la ciudad en Montería y Rocío hacia el sur. Habían días que yo no tenía plata para ir al sur porque habían que coger 2 buses para ir al sur. ¿Y saben qué me iba? En el carro de don Fernando, un ratico a pie y otro caminando. Y cuando me tocaba, me venía de allá, yo caminaba 2 cuadras y volteaba y era otra vez trotando. Era para que no me vieran que yo me venía a pie. En estrategias. Pero yo anhelaba verla. Claro que no hasta que el himno nacional le sonara a uno. No, más temprano, pero hoy le suena el himno nacional y siguen ahí los novios. Esta mañana le dice el suegro. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3. Efesios 3, 14 al 18. Hasta el 18. Léelo fuertemente. Y de conocer que el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, en el amor de Cristo, hermano, hacia arriba, hacia abajo, en todo sentido. Y él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Nosotros somos objetos del amor de Dios. Realmente, hermano, no se puede medir el amor de Dios. No se puede medir, no existe un termómetro, no existe un metro que diga, así de grande es el amor de Dios. Es tan grande y maravilloso que a veces no podemos comprenderlo. El amor de Dios. Por último, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Versículo 3. O la condición. Estamos en 1 de Pedro 2, versículo 3. Si es que habéis, ¿qué? Gustado la benignidad del Señor. El fundamento de todo es que habéis probado lo bueno que es el Señor. Si tú has disfrutado de la bondad del Señor, debe desear como niño espiritual la palabra de Dios para que puedas crecer. Hay gente que dice, me voy de la iglesia porque no he crecido.
Y yo creo que el problema no está en irse de la iglesia. ¿Sabe qué es el problema? Es mi vida en relación con el Señor. El Salmo 34, versículo 8, el salmista dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que Jehová es bueno. Le pregunto esta mañana a usted: ¿el Señor ha sido bueno con usted? ¿El Señor ha sido bueno conmigo? Claro que sí. Si sabemos que el Señor ha sido bueno, entonces ustedes y yo debemos vivir como para el Señor. Cada día amarlo, servirle. No hay razón para decir vuelvo atrás. Y si ha vuelto atrás, entonces levante sus ojos, ponga sus ojos en el Señor. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué le pudiera decir si está viviendo algún momento difícil en su vida? Si está pasando por sufrimiento, por cualquier circunstancia, levántese y vamos a agarrarnos del Señor, arraigados en Cristo, cimentados en Cristo. No hay razón para volver atrás. Si habéis gustado de la benignidad del Señor. Pedro usa este texto para explicar que el fundamento del deseo espiritual es que los creyentes ya han probado el alimento espiritual y saben que es bueno, que es delicioso. Pero ¿qué es esa benignidad? Muchos pensarán que han experimentado la benignidad del Señor porque han recibido algún favor. Pero esta benignidad de la que habla aquí es otra. Es la obra favorable de Dios, obrando para nuestra salvación. En Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La obra de Dios consiste en concedernos el don del arrepentimiento y de la fe en el Señor. No hay algo más grande en nuestra vida que el haber recibido la salvación. Yo sé que nosotros somos objetos del amor de Dios y Dios muestra su bondad cuidándole, guardándole, proveyéndole a usted el día a día o el alimento diario o el pan diario, proveyéndole a su familia, a sus hijos, cuidándole. Aún en medio de la pandemia Dios ha sido bueno con nosotros, pero la bondad, la benignidad del Señor va mucho más allá. Es Él haber tenido misericordia con nosotros y provocar en nosotros el arrepentimiento de tal manera que nosotros vivamos no para el presente, sino que nosotros sabemos que un día vamos a estar con el Señor para siempre en la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, si realmente su motivación es solo venir aquí cada 8 días, porque no voy a la ciclovía ni nada de esas cosas, hermano, yo creo que la motivación es más que eso. Un día usted y yo vamos a estar con el Cristo de la gloria. Nuestro Dios en Cristo se hizo hombre, la palabra encarnada, el Dios no conocido se ha dado a conocer. Y en este tiempo, por su palabra, Él es la palabra, Él es el pan que descendió del cielo. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes también pueden irse si lo desean. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. ¿De qué, hermano? De vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esta palabra nos ha producido vida en nosotros. Esta palabra, la palabra de Dios, es como la lluvia que cae del cielo y hace germinar la tierra. Tu vida va a ser fructífera y próspera en Cristo por la palabra. Incline su rostro. Quisiera que oráramos esta mañana.
Tal vez usted no comprende toda la escritura como yo tampoco. Pero dígale al Señor: Señor, da mi amor por tu palabra. Señor, abre mis ojos para yo contemplar las maravillas de tu ley. Y esta semana, hermano, la tarea que le queda a usted y a mí, saca 5 minutos para memorizar un texto de la palabra y compártelo con otra persona esta semana. Gracias, Señor. Amén.